Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento sobre la salvación, se refiere a la salvación del alma. Ser salvo significa ser perdonados por Dios, ser hechos justos o justificados, ser declarado inocente de nuestros pecados, ser salvo del castigo que dará Dios por vivir en pecados. Muchos dirán, pero yo no he pecado, no he hecho nada malo. Soy un buen ciudadano, soy un buen padre, un buen marido, un buen trabajador. ¿Por qué tendría que ser perdonado? Bueno, aquí tenemos el primer punto. Dios declara que todos los hombres hemos pecado, no importando su raza, no importando su condición social, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Luego dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, escuche bien, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. La conclusión es simple. De una u otra forma, todos los seres humanos hemos pecado. El estar en esta condición de pecado nos aleja de Dios, porque Él no tiene relación con el pecado. Nuestra condición espiritual es descrita como muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí tenemos el segundo punto. El pago del pecado es la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, merecemos la muerte física por nuestras transgresiones. Entonces, ¿cómo podremos ser salvos si tenemos que morir? Es aquí donde entra en juego la gracia de Dios. Aunque no merecemos ningún favor de Dios debido a nuestros pecados, Él solucionó este gran inconveniente, haciendo que otro pagara la deuda de una vez y para siempre. Nos redimió por medio de su propio Hijo Jesucristo. Así como en el antiguo pacto se debía sacrificar cada año un cordero por el pecado del pueblo, Cristo, el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 29, fue sacrificado una vez y para siempre. Hebreos nos dice, Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Según la ley antigua, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esta razón, nuestro Señor Jesús, en su última noche, cuando estaba celebrando la fiesta judía de la Pascua, ese famoso evento llamado también la Última Cena, el Señor tomó pan sin levadura y dijo, tomad y comed, esto representa mi cuerpo. Luego tomó la copa, y preste mucha atención a esto. Dijo que el contenido de la copa representaba ¿qué cosa? Su sangre, sangre del nuevo pacto, derramada por muchos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Mateo capítulo 26, del 26 al 28. Siendo entonces la sangre vertida en la cruz la que nos limpia, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado, decía Juan capítulo 1, versículo 7, entonces debemos prestar atención a lo siguiente. El tercer punto. La salvación es por gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, decía Pablo a los Efesios. Como les mencioné anteriormente, Dios declara que todos hemos pecado, y por consiguiente, estamos bajo condenación. Por eso es que ninguna de nuestras obras puede pagar el precio del pecado. Ninguna obra de mérito propio, ninguna obra de esfuerzo propio nos puede salvar. Porque lo que el hombre necesita es el perdón de Dios
y solamente a través de Cristo y su Evangelio se puede obtener el perdón. Aquí entra en juego el Evangelio. Dios ha establecido un día el pago por el pecado, el juicio final sobre todos los hombres. No os admiréis, dijo Jesús, de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Por eso es urgente obedecer el Evangelio y ser limpio de nuestros pecados, permanecer fieles hasta la muerte. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice Mateo capítulo 16, 26. La pérdida del alma está en juego. Necesitamos urgentemente la salvación. Pero ¿cómo podemos ser salvos? Esa pregunta la vamos a resolver en el próximo video. No se lo pierda.